Johann Liebert es uno de los villanos más fascinantes del anime, un monstruo enigmático que sonríe mientras destruye todo a su paso. Por eso hoy en Kiltro Virtual revisaremos la biografía del gran Johann Liebert, el monstruo sin nombre. Bueno, no hay más que agregar y pónganse cómodos porque el video es bastante largo, pero les aseguro que vale totalmente la pena. Sin más dilación, ¡vamos allá! Para poder hablar de Johann, primero debemos revisar sus antecedentes familiares. Su madre se llama Vera Serna, nació en 1955 en Praga, Checoslovaquia. Ella era una joven extremadamente bella de pelo rubio y ojos azules y además poseía una gran inteligencia. Era la hija única de un maestro de escuela de la región de Moravia, pero sus padres estaban a favor de la democracia, por lo que fueron eliminados por el Estado. Cuando tenía 15 años, Vera y su mejor amiga Elenka Novakova trataron de cruzar la frontera de Checoslovaquia. Elenka logró llegar a Alemania donde adoptó el seudónimo de Margot Langer y se convirtió en una dama de compañía. Sin embargo, Vera no corrió con la misma suerte y luego de ser detenida fue deportada de nuevo a Praga. Ahí acabó estudiando ingeniería genética en la Universidad de Brno, con tan buenos resultados que sus profesores tenían las esperanzas puestas en su futuro como investigadora. Por otro lado, el padre de Johann, cuyo nombre nunca es mencionado, era checoslovaco de origen alemán. Era el hijo mayor de un matrimonio alemán que tras la Segunda Guerra Mundial se quedaron a vivir en Bohemia. De joven se graduó en la Academia Militar, donde le entrenaron para formar parte de la futura élite del país. Conoció a Vera en una cafetería de Praga. No tardaron en enamorarse y pronto ella quedó embarazada de mellizos con tan solo 22 años. Al saberlo, él le confesó que aquel embarazo era parte de un proyecto secreto. Se había realizado un experimento con decenas de parejas elegidas por su constitución física y su capacidad intelectual, para la mejora de los rasgos hereditarios y lograr crear a un humano de élite, y ellos eran una de dichas parejas. Incluso le confesó que su relación había estado planificada desde antes de conocerse y que hasta sus propios padres eran parte de aquel proyecto. Él afirmó que solo había cumplido órdenes al acercarse a Vera, pero que se había enamorado de ella en el proceso. Tras esto, la pareja decidió huir juntos, pero su escape no llegó muy lejos, ya que los autores del experimento ya tenían previsto que aquello podría ocurrir, así que los atraparon y los separaron. A Vera la encerraron en una habitación de un lugar desconocido y a pesar de que insistía que quería ver a su marido, siempre le respondían que había sido designado a otra misión, aunque en el fondo ella sabía que lo más probable es que él ya no estuviera en este mundo. Vera era constantemente visitada por Peter Chapek y Franz Bonaparte, dos de los autores del experimento, a modo de registrar el avance de su investigación eugenésica. Bonaparte era hermanastro del padre de los mellizos y la retrataba una y otra vez en sus dibujos mientras sus hijos se desarrollaban sin contratiempos en su vientre. El tiempo que Bonaparte pasó junto a Vera, sumado a su extraordinaria belleza, hicieron que el hombre se terminara enamorando de ella. En una de estas visitas, Vera le juró que nunca lo perdonaría por la separación de su marido y aunque ella muriera, sus hijos cobrarían venganza. Transcurridos los 9 meses de gestación, llegó la hora del parto. En cuanto la dejaron en la camilla en la que iba a dar a luz, ella pasó a la acción. La mujer, aguantándose los fuertes dolores, logró escapar por una estrecha trampilla y llegar a la calle por el conducto de ventilación. Sin embargo, a los pocos metros cayó desmayada al suelo, habiendo roto aguas. Bonaparte la encontró, llevándola rápidamente de vuelta al centro donde la retenían. Ese mes de mayo de 1975 en Checoslovaquia, en esa habitación de paradero desconocido, nacieron los dos mellizos, un niño y una niña. La organización se apoderó de los niños para realizarles diversos estudios, y aunque la madre quiso darles un nombre, Bonaparte le prohibió que lo hiciese. Algún tiempo después, Vera logró huir de su cautiverio junto a sus hijos y se instalaron en una posada llamada Las Tres Ranas, ubicada en el puente Sedok en Praga. Como modo de defensa, Vera vestía al niño como si fuese una niña, haciéndolo pasar por su hermana, ya que así el vecindario creería que solo tenía una hija, debido a que Bonaparte buscaría una mujer con dos mellizos. Los tres lograron vivir allí cerca de 6 años. Durante todo este tiempo, Vera se carteaba con su amiga Elenka Novakova.
hasta que en 1980 el señor Hans Georg Schwalb viajó a Praga para preguntarle si conocía el paradero de Helenka, ahora conocida como Margot Langer, quien fue su amante en el pasado y que lo abandonó embarazada de su hijo. Vera y el señor Schwalb estuvieron de pie en la puerta del apartamento hablando durante horas, recordando a Margot. Los dos mellizos, detrás de la falda de la madre, escucharon en silencio la conversación. Lamentablemente, en 1981, Bonaparte finalmente descubrió el paradero de la madre y de los niños y entró en la casa acompañado por varios hombres, entre ellos Peter Čapek. Ante los ruegos de la mujer, Bonaparte accedió a llevarse solo a uno de los dos para sus experimentos. La madre, ante la indecisión, le concedió a uno de sus niños, a la melliza, quien fue llevada a la mansión de las Rosas donde se le harían experimentos. Al ser iguales y al no poder ser distinguidos ni siquiera por ella, se desconoce a ciencia cierta si Vera sabía a quién entregó. Este fue el punto más crucial en la vida de Johann, ya que le dejó la duda si era querido o no por su madre, debido a que tras entregar a la niña, Vera desapareció abandonándolos en las Tres Ranas. Estando solo, el niño pasaba el tiempo leyendo El monstruo sin nombre, un libro ilustrado por el propio Bonaparte bajo el seudónimo de Emile Sebe. Después de varios días, la melliza volvió a las Tres Ranas donde su hermano, aún vestido como ella, le dio la bienvenida. La niña le contó durante días y noches, una y otra vez, lo que había pasado en la mansión. La encerraron en una habitación totalmente a oscuras y todas las paredes eran blandas al tacto. Aunque ella no veía nada, sabía perfectamente que alguien la estaba observando. Después de días, por fin se abrió la puerta y detrás de la puerta apareció Bonaparte, quien la llevó por un largo pasillo y finalmente llegaron a la gran sala principal. En aquella sala había 42 personas, hombres y mujeres vestidos muy elegantemente que la observaban con admiración y aprobación. Finalmente todos concluyeron que el experimento había sido un éxito y brindaron con vino. Todos menos Bonaparte. El hombre envenenó a las 42 personas allí presentes y dejó ir a la niña diciéndole que ella y su hermano eran joyas que no podían volverse unos monstruos. Ella echó a correr para poder escapar sin notar siquiera el dolor y las heridas que le habían provocado las espinas de las rosas cuando pasó por el jardín hasta que finalmente volvió a casa. Esta terrible experiencia fue asimilada por el niño creyendo que esos recuerdos le pertenecían a él, quizás para proteger a su hermana de esta traumante y dolorosa experiencia. Después de esto, los mellizos tomaron la decisión de irse, quemando las Tres Ranas para desaparecer sin sospechas. Vagaron sin rumbo, con frío y hambre, y se encontraron con una pareja de mediana edad que les proporcionó alimentos. Después de comer, los mellizos jugaban en la hierba mientras que el hombre y la mujer debatían sobre adoptarlos o no. Sin embargo, Johann se acercó y les cortó la garganta antes de que pudieran tomar ninguna decisión. Luego regresó donde estaba su hermana y le dijo que se iban porque tenía un plan. Tras caminar por días, ambos lograron pasar la frontera llegando hasta Alemania, pero estaban exhaustos, desnutridos y congelados, y finalmente perdieron el conocimiento. En lo que creía que eran sus últimos momentos, la niña le pidió a su hermano que dijese su nombre, a lo que éste respondió que ellos no tenían uno. Para su suerte, un agente militar, el general Helmut Wolf, los rescata de su experiencia cercana a la muerte y al revisar la mochila del niño solo encontró una cosa, el ejemplar del monstruo sin nombre. Tras leerlo, decide llamar al niño Johann como el monstruo del libro y a su melliza Anna. En ese tiempo en que el general Wolf estuvo cuidando a los mellizos, pudo descubrir el gran potencial de Johann y lo envió al orfanato Kinderheim 511, para que se hiciese un soldado alemán y posteriormente convertirlo en un líder. Sin embargo, a Anna la trasladó al orfanato 47. Johann nunca le perdonó al general Wolf que lo separara de su hermana, y ese odio le llevaría años después a dejar al general totalmente solo, para que entendiese la soledad que le hizo sufrir al separarlo de ella. Estos hechos datan de 1984, cuando los niños contaban con 9 años. El Kinderheim 511 era un orfanato experimental secreto de Alemania del Este, ubicado en Berlín Oriental, cuyo objetivo era crear soldados perfectos. Cuando Johann llega al recinto, rápidamente supera su programa, lo que despertó la curiosidad de los superiores y lo llevó a una entrevista forzada bajo los efectos de un tratamiento químico. Con el tiempo, Johann ya no desea estar en aquel orfanato y para escapar crea un plan, aprovechar la tensión interna del recinto. Primero mata al director del lugar
e influencia a los encargados para que ambicionen ese puesto, haciendo que se atacaran entre ellos junto a los niños y se mataran entre todos, mientras Johan simplemente permanece sentado en una silla en lo alto de la escalera principal, observando con calma cómo se produce la masacre al tiempo que el orfanato arde. Después de la masacre, Johan encuentra y salva a uno de sus compañeros, Krzysztof Siewiernicz, con quien formula un plan y deciden reunirse aproximadamente 10 años después. Tras esto, Johan va a buscar a su hermana escapando con ella del orfanato 47. En 1985, con 10 años, los mellizos fueron adoptados por al menos 3 diferentes familias, pero Johan los terminaba asesinando a todos porque no era lo que estaba buscando, hasta que finalmente en 1986 fueron recibidos por Michael Liebert, un ex asesor de comercio exterior de Alemania Oriental. Inicialmente los Liebert solo querían adoptar a Johan, sin embargo él se niega a ir a ningún lado sin su hermana, así que Anna también es adoptada y se le da un lugar en la familia. En abril de 1986 los 4 huyen a Alemania Occidental, concretamente a la ciudad de Düsseldorf, donde se les da asilo político. Franz Bonaparte, quien ahora reside en Ruenheim, una ciudad del sur de Alemania bajo el nombre de Klaus Popp, ve a los gemelos por televisión y decide visitarlos. Los Liebert le permiten entrar y él los observa mientras duermen. Johan, sin embargo, solo fingía hacerlo y cree que Bonaparte, a quien ha tildado de monstruo, va a apoderarse de él y de su hermana de nuevo. En consecuencia, el niño toma un arma y mata a los Liebert. Los disparos despiertan a Anna, quien encuentra los cadáveres de sus padres adoptivos y a Johan armado en una habitación cercana. El mellizo le entrega el arma a su hermana y le ordena que le dispare en la cabeza, limpiara la pistola y la arrojara por la ventana. Temblando, ella cumple la petición de Johan y aprieta el gatillo, entrando ella misma en estado de shock. Los vecinos, quienes despertaron por los disparos, llamaron a la policía. Las autoridades llegan poco después y Johan, en estado crítico, es trasladado al hospital Eisler Memorial para ser operado por el Dr. Kenzo Tenma. Cuando el Dr. Tenma está a punto de operar a Johan, el director del hospital, Udo Heinemann, lo contacta y le exige que se retire de la operación y atiende al alcalde Rodecker. Tras recordar un incidente similar del que se arrepintió, Tenma finalmente decide operar a Johan. Aunque la cirugía del niño es exitosa, la decisión de Tenma de operarlo a él en lugar del alcalde resulta en la muerte de este último. Esta decisión también conlleva un castigo para el doctor. Es destituido de su cargo y se arruinan sus posibilidades de progreso profesional. Con rabia por la situación, Tenma se acerca a Johan, presuntamente inconsciente, para desahogarse, proclamando que no se equivocó al operarlo y que Heinemann no es médico, sino un corrupto traficante de dinero, por lo que enfurecido Tenma desea la muerte del director del Eisler Memorial. Sin saberlo, Johan no solo estaba consciente, sino que también muy agradecido por la decisión de Tenma. Como resultado, el niño, usando caramelos envenenados, decide saldar su deuda concediéndole a Tenma su deseo. Mata a Udo Heinemann junto al Dr. Oppenheim y el Dr. Boyer, y luego desaparece del hospital junto con Anna, quien seguía en estado de shock. El mismo día que escapan del hospital, los mellizos se encuentran con Reinhard Dinger, un taxista, quien ha tenido problemas con las autoridades por atacar a un hombre. Johan le dice a la policía que Dinger no tiene la culpa y que el otro hombre lo atacó primero, salvándolo de una posible condena de cárcel. En agradecimiento, Dinger se ofrece a llevarlos a su casa, pero al descubrir que no tienen, les permite quedarse en su apartamento un par de días. Johan, Anna y Dinger ven las noticias mientras cenan. Cuando Dinger murmura para sí mismo sobre lo depravado que es el mundo y que la escoria debería morir, Johan coincide con su idea y le afirma que no necesitaban a ese tipo de gente. Este comentario marcaría el inicio de la carrera de Dinger como asesino. Al poco tiempo, los hermanos viajan a Heidelberg, donde son adoptados por los Fortner. Sin embargo, Johan solo vive un año con ellos y se va dejando a su hermana, quien en todo este tiempo seguía sin recuperar sus recuerdos, prometiéndole que algún día regresaría por ella. Los Fortner buscaron a Johan por meses sin obtener resultados, por lo que, para no levantar sospechas, cambiaron el nombre de Anna a Nina y la registraron como su única hija. Tras dejar Heidelberg, Johan llega hasta Múnich y se aloja con una familia llamada Heinau desde marzo de 1987 hasta abril del 88, utilizando el nombre Franz. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo con un vecino ciego, quien era un ex marino que le enseñó inglés y francés,
y le contaba historias de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, Johan le habló de Tenma, el doctor que le salvó la vida, así como de su hermana melliza, a quien iría a buscar cuando cumplieran 20 años. Cuando Johan se aburrió del matrimonio Heinau, volvió a desaparecer. Luego conoció a Hannah Kemp, con quien vivió algunos meses ese mismo 1988. En 1989, Johan vive por un año con los Reichmann, en Colonia, quienes le dan el nombre de Michael. Después, también cerca de un año, vivió con los Schumann. En 1991 vivió en Hamburgo con una pareja cuyo nombre se desconoce, y ese mismo año en Bruntal conoció a otra pareja de apellido Lieber, que habían perdido a su hijo cuando apenas era un bebé, y coincidentemente también se llamaba Johan. Sin embargo, pasaba muy poco tiempo con ellos, ya que los usaba principalmente como respaldo para demostrar que sí tenía familia. Paralelamente, durante un año fue acogido por el concejal Springer y su esposa en Frankfurt, quienes le dieron el nombre de Erich. En todo este tiempo, con solo 15 años, Johan ya organizaba un negocio de lavado de dinero que se vuelve muy próspero y conocido en el submundo alemán. También pasa varios meses viviendo con Alenka Novakova, alias Margot Langer, quien está desconcertada por las extraordinarias similitudes entre Johan y su amiga Vera. Alenka termina siendo víctima de un asesinato fantasma en 1995, presumiblemente relacionado con su asociación con Johan. Finalmente el joven se aburre del banco clandestino, por lo que toma una cantidad de dinero y lo abandona. Con la desaparición del presidente y un final inevitable a la vista, los involucrados pierden el control, borrando lo que queda de la organización con una masacre. Desde 1993 hasta que abandona el banco, Johan empieza a contratar asesinos en serie por toda Alemania para matar a sus antiguos padres adoptivos. Un trío que lleva a cabo las ejecuciones está formado por Adolf Junkers y 2 de sus socios. También se encarga de borrar todos los registros de las escuelas a las que asistió, incendiándolas. En 1995, ya con 20 años, Johan traiciona al grupo que había contratado, mata a 2 en el acto y Junkers es atropellado tras intentar huir, sufriendo una lesión en la cabeza. El hombre es llevado a un hospital cercano hasta donde llega Kenzo Tenma para realizar la operación, recuperándose milagrosamente, hasta que una noche su paranoia lo lleva a salir corriendo del hospital aterrorizado. Tenma lo persigue y llegan a un edificio abandonado donde se reencuentra con Johan. Allí, Junkers es asesinado a tiros por este, dejando al doctor conmocionado. Al salir, Johan ve que Eva Heinemann lo observa, pero decide no tomar ninguna acción porque ella tenía en su poder una foto que le tomaron junto al director Heinemann después de que Tenma lo operara y necesitaba hacerla desaparecer, aunque Eva no tenía idea de la existencia de aquella fotografía aún. Tras esto, se dirige hasta Heidelberg para reunirse con su hermana Anna, ahora Nina Forner. Empezó a comunicarse con ella anónimamente por correo electrónico y le informó que pronto se reunirían, observándola por algunos días en el campus de la universidad donde su hermana estudiaba leyes. En una de estas visitas, Nina lo ve entre la multitud desde lejos, colapsando por la presión psicológica que sintió al no recordarlo. Más tarde, Johan le envía un mensaje a Nina pidiéndole que se reúna con él en el castillo de Heidelberg. También chantajea a Messner y Müller, 2 detectives corruptos, para que maten a los Forner mientras Nina se encontraba fuera. Luego le paga a un jardinero del castillo para que se asegure de que ella no abandone las instalaciones, ya que tiene que hacer algo antes de llegar. Sin embargo, no contaba con que el Dr. Tenma llegaría hasta el castillo siguiendo su paradero y escapa con Nina, frustrando su plan de reunirse con su hermana. Cuando ellos se marchan, Johan aparece frente al jardinero matándolo en el acto. Luego envía a los 2 detectives a poner a Anna y Tenma bajo protección, pero esto, al darse cuenta de que los policías trabajaban para Johan, logran escapar. Para asegurar la muerte de los detectives, Johan envía a Roberto, su mano derecha, quien era un sicario y asesino que también había estado en el Kinderheim 511 y era su más fiel seguidor. Además, también le encarga la tarea de recuperar la foto que tenía Eva Heinemann y deshacerse de ella. Tras esto, Johan llega hasta Frankfurt, donde comienza a perseguir a una organización de neonazis liderada por un hombre al que llamaban el Bebé, el profesor Gunther Godelitz, Peter Sapek y Helmut Wolf, quienes creen que Johan se convertirá en el próximo Hitler. Mientras tanto, continúa con la matanza de quienes conocen algo sobre él, mandando asesinar al congresista Springer y a su esposa. Además, sabiendo que Tenma lo sigue de cerca, le deja un mensaje en la mansión del matrimonio.
Mi querido doctor Tenma, míreme, mire cuánto ha crecido el monstruo dentro de mí. Luego, Johann mata a Godelitz y a sus secuaces y le deja un mensaje a Nina diciéndole que se reúna con él en las ruinas del almacén de Hilden y Engels en Romberg. Luego deja un mensaje para Tenma en una torre de agua pidiéndole que lo salve porque el monstruo en su interior estaba por explotar. Después de estos acontecimientos, Johann se marcha para hacerse pasar por un estudiante de Derecho en la Universidad de Múnich, todo con la intención de acercarse a Hans Georg Schwalt, el magnate al que vio hablar con su madre años atrás. En su plan inicial, Johann pretende que Schwalt acabe muerto, lo que le permitirá controlar la economía alemana. A lo largo de los años, Johann había manipulado a asesinos para que maten a personas cercanas a Schwalt, como sus amigos, secretarias, choferes, contadores o incluso a Helenka Novakova, para crear en el anciano un vacío que puede llenar él como uno de los lectores de los estudiantes que le leían latín cada día. Luego comienza a hacer pasar a Edmund Faren, el lector de los días jueves, por el hijo perdido de Schwalt, yendo juntos al Barrio Rojo donde convencen a Blue Sophie, una prostituta que a su vez se hacía pasar por Margot Langer, que afirmara que Faren era el hijo del magnate a cambio de dinero. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el verdadero hijo de Schwalt, Karl Newman, también estaba buscando a su padre, y aprovechando esta instancia se acerca a él, lo que en consecuencia lleva a Faren al suicidio. Para esclarecer la muerte de Edmund Faren, Schwalt contrata al detective privado Richard Brown, y tras sospechar de Johann comienza a relacionarlo con otros asesinatos sin resolver. Ante la intromisión de Richard, que era un ex alcohólico, Johann lo visita y lo lleva a un bar. Allí, con el pretexto de investigar una tesis universitaria, empieza a mencionar cómo Richard ejecutó a Stephen Joss, un violador y asesino en serie de 17 años, supuestamente borracho. Johann logra irritar a Richard y le sugiere que salgan a dar un paseo para tomar aire fresco, llevándose una botella de whisky. Finalmente, llegan a lo alto de un edificio, donde Johann revela que sabía que Richard no estaba borracho cuando disparó y mató a Stephen Joss, sino que estaba sobrio. También lo provoca aún más al preguntarle cómo se sentiría su hija, a quien se supone que vería el día siguiente por primera vez en años. Tras esto, Johann le ofrece a Richard la botella de whisky que compró en el bar, quien la toma y es encontrado muerto a la mañana siguiente. Además de esto, Johann también tenía un experimento secreto. Solía cuidar grupos de niños, en su mayoría huérfanos, a quienes les leía cuentos de la misma manera en que lo hicieron con él. De manera subliminal les lavaba el cerebro para que realizaran un peligroso juego que consistía en subir al borde de un edificio y el que sobreviviera a la caída era el ganador. Johann hacía este tipo de cosas solo por curiosidad o diversión, al igual que hizo en el Kinderheim 511 años atrás. Posteriormente, Johann comienza a enseñarle latín a Karl para que pueda acercarse a su padre. También va creando instancias para que ambos puedan compartir momentos íntimos felices como en el bosque de Obenberg. Finalmente, Johann le entrega al señor Schwalt la prueba de que Margot Langer le dio a Karl antes de abandonarlo de que el anciano era su padre, una pata de conejo, la cual Karl anteriormente entregó a Johann para no caer en la tentación de decir la verdad. De ese modo, el señor Schwalt acepta a Karl como su hijo legítimo y como agradecimiento por haberlos reunido, el anciano convierte a Johann en su secretario particular, teniendo toda su confianza. Al poco tiempo y por insistencia de Johann, Schwalt decide que donaría parte de su inmensa colección de libros a la biblioteca de la Universidad de Múnich. Además, padre e hijo deciden que dado su amplio conocimiento de economía, si algo le ocurriera a Schwalt, él ocuparía su puesto en lugar de Karl. Por lo que el plan de Johann había funcionado a la perfección hasta ese momento, y solo tenía que asegurar la muerte del magnate en la ceremonia de donación de libros, la cual sería ejecutada por Roberto. Para ese momento, Johann ya sabe que el Dr. Tenma asistiría a la donación y que trataría de matarlo, y como en un juego, lo probaría para ver si realmente es capaz de quitarle la vida a alguien, aunque ese alguien sea un monstruo como él, al que el mismo doctor salvó una vez. Antes de la inauguración, Johann comienza a revisar la colección de libros que Schwalt donaría, buscando un cuento para uno de los niños a los que cuidaba, topándose con un ejemplar de El monstruo sin nombre. Al examinar el contenido del libro ilustrado, Johann sufre una repentina reacción psicológica que le hace gritar y llorar de dolor antes de desmayarse. Gracias a este libro recuperó algunos de sus recuerdos olvidados y cambió su plan original de acabar con Schwartz porque para él ya no tenía ningún interés. Tras salir del hospital en el que había sido ingresado, recibe una carta de un tal Hindenburg Escarlata, que no resulta ser otra que la prostituta Blue Sophie.
Cuando la va a ver, ésta lo chantajea con contar la verdad, ya que el asunto se había vuelto demasiado complicado, descubriendo además que Johan era el nexo con las muertes de Faren y el detective Brown, pidiendo dinero a cambio de silencio. En respuesta, Johan le aclara que ya no tiene ningún interés en Schwartz, marchándose del lugar, a la vez que Roberto, quien se había hecho pasar por un nuevo amante de la mujer, sale de su habitación y la mata con un disparo en la cabeza. El día de la ceremonia de donación de libros, Johan se prepara para incendiar la sala ceremonial y de alguna manera convence a una mujer de que encienda un rastro de aceite para iniciar su plan. También le ordena a Roberto que le haga una emboscada a Tenma y utilice el rifle de francotirador que éste tenía para matar a Schwartz. Pero sin que Roberto lo sepa, Johan cambia de opinión y decide despedirse mostrándole al magnate una escena del infierno. Mientras los libros arden y los visitantes intentan escapar, Johan permanece tranquilo en el escenario y le informa al magnate que ya no quiere matarlo. Cuando Schwartz le pregunta de dónde es, Johan lo mira fijamente a los ojos decrépitos y le responde diciendo que nació en un pueblo sacado de un cuento de hadas y que él y su otro yo eran las únicas personas en aquel mundo sin nombre. Este acto y respuesta infunden tal miedo a Schwartz, dejándolo con los ojos abiertos y temblando frenéticamente. Poco después, de entre el humo y las llamas, surge Tenma. Cuando Johan baja del escenario y comienza a caminar hacia el doctor, les señala la frente, tentando a Tenma dispararle. Justo cuando parece que el doctor va a realizar el acto, Nina llega y lo llama, alegando que no debe dispararle a Johan. Imperturbable por la presencia de su hermana, Johan simplemente pasa junto a Tenma hacia el infierno en llamas y desaparece. Una vez que había recordado todo, Johan decide borrarlo todo. Con ese fin, se embarca a Praga, donde establece su identidad como Anna Liebert y comienza a imitar a Nina adoptando su personalidad y forma de vestir. En primer lugar, Johan asesina a Reinhard Biermann, que fue el director del Kinderheim 511 antes de su ingreso, ya que estaba en posesión de la cinta de la terapia grabada de cuando era niño, la cual estaba escondida en una caja de seguridad sin paradero conocido. Después sigue los pasos del inspector Seaman y dos de sus subordinados que estaban tratando de obtener la cinta con el propósito de venderla, llegando hasta el cuarto escondido de una fábrica donde estaban torturando a Wolfgang Grimmer con el propósito de obtener dicha cinta. Al interrumpir el interrogatorio, Johan dispara a uno de los subordinados en la cabeza antes de permitir que Grimmer matase a los otros dos mediante la manifestación de su personalidad Steiner el Magnífico. A partir de entonces, Johan comienza a frecuentar un bar donde consigue contactar con el que una vez fue el protegido de Seaman, el detective Jan Suk, quien cae rendido ante los encantos de una chica tan guapa. Sin embargo, el cortejo para Johan solo es un medio para alcanzar su fin y obtener información, gracias a la cual Johan mató al jefe de Suk y también a otros policías corruptos que estaban tratando de obtener la cinta, y como lo había hecho años atrás, utilizó bombones de whisky envenenados. Los esfuerzos de Johan para adquirir la cinta le llevan hasta la madre de Suk. Después de escucharla y recordar más cosas, permite que la encuentren y la escuchen hasta la parte que deseaba, grabando en ella un mensaje directo para Tenma. Mientras tanto, con el fin de exonerar a Grimmer de la falsa sospecha de haber asesinado a Biermann, varios de los huérfanos que estaban anteriormente bajo su custodia se unen para encontrar a la misteriosa chica rubia, y uno de ellos, Miloch, es quien se encuentra con Johan. Este le invita a su apartamento y le dice que debe encontrar a su madre perdida, pero cruelmente le hace creer que si no puede encontrarla, entonces no tiene cabida en este mundo ya que nadie lo quiere. Posteriormente le envía a buscarla al Barrio Rojo y fue gracias a la intervención de Grimmer con la colaboración de Tenma lo que evitó que el niño no se suicidara después de no poder encontrar a su madre y ser testigo de varias formas de depravación humana en su camino. Antes de salir de la ciudad, Johan, sin más cosas que atender en Praga, acude a la mansión de las Rosas Rojas, se deshace de la ropa que ha utilizado para suplantar la personalidad de Anna y ante el retrato de su madre procede a incendiar la mansión. De vuelta en Alemania, decide reencontrarse con su compañero del Kinderheim 511, Christoph Severnich, tal y como habían acordado años atrás, pero en las semanas previas a su reencuentro, se dedica a manipular a varios asesinos en serie para acabar con 3 personas relacionadas con el pasado y los errores de Christoph que lo anexaban a él. Al mismo tiempo, Peter Sapek se interesó por Christoph y quería transformarlo en un monstruo, presentándole a Johan.
Para lograr su objetivo, Chapek contrató los servicios de Eva Heinemann, con el objetivo de que identificara a Johann en las fiestas de la alta sociedad a las que le hacían asistir. Una prostituta llamada Carmen se gana la confianza de El Bebé y luego lo mata bajo órdenes de Johann. Luego visita al paranoico Chapek en su cabaña para sacarle el paradero actual de Franz Bonaparte, argumentando que él era el verdadero monstruo, por lo que Chapek le da la ubicación de Franz en Ruhenheim. Johann decide no matar a Chapek creyendo que le correspondía a su hermana hacerlo, y antes de que le dispare debe decirle dónde la puede encontrar. Tras salir de la cabaña, se dirige a una vieja mansión en ruinas a esperar a su hermana. Cuando Nina aparece, esta le apunta con una pistola y Johann le recuerda la situación similar que tuvieron cuando ella le disparó en la casa de los Liebert. Luego, Johann le narra a su hermana todas las experiencias horribles vividas en la mansión de las Rosas Rojas, desde que fue encerrado hasta cuando huyó de la masacre por envenenamiento. Sin embargo, su hermana le abre los ojos, revelándole que fue ella quien pasó por aquello, y él solo asimiló lo que ella le había contado. Al comprender que sus recuerdos no eran suyos, observa a su hermana con una sonrisa triste y se marcha sin que ella tenga el valor de dispararle. Una vez que lo había entendido todo y con su pasado más vivo que nunca, Johann acude a realizar una última tarea antes de partir a Ruhenheim, visitar a Horst Grossmann. Grossmann es un médico que vive en Pforzheim, Alemania, y es considerado como un ciudadano modelo, pero tras esa máscara se esconde uno de los leales seguidores de Johann. El joven le pide que lo mate, pero Grossmann cree que no lo dice en serio, y tras decirle que se siente como si hubiera despertado de un largo sueño, Johann toma la pistola y acaba con la vida del doctor. Tras la muerte de Grossmann, Johann viaja a la remota aldea de Ruhenheim y destruye la paz del pueblo instigando una masacre, explotando las dudas, los miedos y la codicia innata de la naturaleza humana. En medio de todo esto, visita una pequeña cabaña a las afueras del pueblo donde encuentra montones de dibujos de él y su hermana de niños hechos por Bonaparte. Este, al haberse enamorado de la madre de los mellizos, los veía como unas joyas preciosas y su obsesión era inmortalizarlos reflejando felicidad, pero por mucho que los dibujara no llegó a terminar ninguno, ya que no conseguía obtener ese sentimiento en ellos. Al encontrar los retratos, Johann estuvo en la cabaña llorando mientras los miraba. Tras esto, regresa al centro del pueblo caminando bajo la lluvia y pasando por calles llenas de cadáveres, encontrándose con Bonaparte y Tenma. Al llegar, Tenma apunta de inmediato, pero Bonaparte lo embosca y lo desarma por la espalda. Bonaparte apunta a Johann y sugiere que ambos mueran juntos, pero antes de que pueda disparar es ejecutado por Roberto, quien se encontraba gravemente herido. Sucumbiendo a sus heridas, Roberto se desploma en el suelo y le pide a Johann que le permita ver aquel paisaje final, ese paisaje de la más profunda soledad ante la muerte, pero Johann le niega tal visión. Sin nadie más que interfiriera, Johann le pregunta a Tenma si finalmente se ha dado cuenta de que la única cosa en la que todos los humanos son iguales es en la muerte. Es entonces que le muestra a Tenma aquel escenario del fin del mundo, que lo abruma temporalmente. Nina llega al lugar y le ruega al doctor que no le dispare a Johann, y dirigiéndose a él le dice a su hermano que lo perdona. Sin embargo, este rechaza su perdón, alegando que algunas cosas nunca se pueden arreglar. Luego intenta provocar a Tenma para que lo mate, apuntando con una pistola a un niño del pueblo. En ese momento, mientras Tenma duda si disparar o no, Johann recibe un balazo en la cabeza por el padre alcohólico del niño, cayendo inconsciente al suelo. Más tarde, cuando llega la policía, el inspector Lunge, quien también había acudido al pueblo siguiendo las pistas y acabó siendo herido por Roberto, pide que llamen a Tenma. Y paradójicamente es de este modo como el doctor vuelve a operar a Johann salvándole la vida una vez más. A pesar de que la operación resulta exitosa, Johann permanece en estado de coma por varios años en el hospital penitenciario de Baviera. Un día que Tenma lo visita, lo pone al día sobre su reciente trabajo como médico sin fronteras y cómo ha progresado su vida desde los sucesos de Ruhenheim. Durante este encuentro a solas, Tenma le confiesa que había encontrado el paradero de su madre, descubriendo que ella le había puesto un nombre. De repente, Johann parece despertar del coma y sentándose en la cama comienza a mirar fijamente a Tenma. Johann comienza a relatarle al doctor cómo vivió la experiencia del momento en que su madre tuvo que elegir entre abandonar a uno de sus hijos, manifestándole la duda que sentía de si su madre se había confundido y en verdad había querido entregarlo a él y no a su hermana. Tenma despierta sobresaltado y encuentra a Johann aún inconsciente, sin saber si la conversación que acaban de tener fue real o un simple sueño, marchándose del hospital poco después.
En la escena final se puede ver la cama del hospital vacía, aún con la huella del reciente cuerpo de Johan, dejando en el aire el verdadero destino de aquel monstruo sin nombre. La personalidad de Johan es misteriosa y siniestra. Sin duda alguna, su mayor arma es la impresionante capacidad que tiene para llegar a las personas y sacar lo mejor o lo peor de ellas. Sabe cómo lograr que los mayores sueños y deseos de los demás se cumplan, pero también sabe cómo hacer realidad sus peores pesadillas. Con su tremendo magnetismo, consigue que las multitudes lo adoran y lo sigan como a un líder mundial. Puede influir en la gente tanto como una imagen santa a la que amar o como al mismo diablo al que temer. A primera vista, Johan se presenta como un joven respetuoso y amable con todo el mundo, un filántropo e idealista de grandes sueños y esperanzas para la humanidad que trabaja en diferentes proyectos sociales o ayudando a los más necesitados. Sabe escuchar y siempre tiene un buen consejo que dar. Además, es muy empático y los sentimientos de los demás le llegan muy a fondo, siendo capaz de llorar por la tristeza de otros. Todo eso hace que la gente lo considere una de las mejores personas del mundo, alguien a quien admirar y seguir, un amigo y confesor. Pero esa imagen de Johan no es más que una fachada. El auténtico Johan, si es que realmente se le llega a conocer en la serie, es mucho más retorcido y cruel, soñando con ser la única persona en pie en el mundo. A lo largo de toda la historia, Johan sigue un plan, el cual denomina el suicidio perfecto. Sus asesinatos llevan como finalidad matar a todas las personas que le conocen, para que no puedan llamarle por su nombre y morir sin que nadie lo pueda reconocer. De esa forma no habrá testigo alguno ni de su vida ni de su muerte. Habrá sido como si nunca hubiera existido. Pero mientras lleva a cabo su suicidio perfecto y mata a todo el que alguna vez conoció, al mismo tiempo se va vengando uno por uno de aquellos que lo convirtieron en un monstruo. Ya desde niño, Johan ha sentido fascinación por el miedo extremo. Cómo reaccionan las personas ante una situación de terror intenso como el que se experimenta ante la muerte o la pérdida de lo más preciado. A Johan le gusta jugar con el desasosiego. Trata a las personas como si fuesen hormigas. Cuando se aburre de mirarlas, las destruye una a una. A pesar de ser considerado un asesino en serie, sus asesinatos están muy diferenciados. Cuando elimina a una persona es porque es parte de su plan o porque le estorba en su camino. Lo normal es que Johan utilice a alguien para que hagan el trabajo por él, pero cuando se trata de un asesinato por pasión, le gusta ser él personalmente quien apriete el gatillo. Su modus operandi consiste en enfocarse en un individuo, generalmente alguien que haya llamado su atención o del que quiere vengarse. Entonces empieza a mover los hilos hasta convertirse en un allegado cerca de la víctima, alguien de confianza, leal y servicial de quien su víctima jamás sospechará. Luego hará todo lo que esté en su mano para que su objetivo encuentre la felicidad absoluta, solo para después destruir y aniquilar todo lo que le importa en su vida, matando a sus seres queridos, destruyendo su reputación y logros hasta que su víctima solo desee la muerte. Sin embargo, incluso un monstruo como Johan puede amar. Su carácter egocéntrico y narcisista lo llevan a ser una persona con una gran necesidad de admiración y devoción, y con un complejo de inferioridad con respecto a su hermana. Este complejo lo ha tenido desde la infancia por culpa de su madre, que lo disfrazaba de niña para que la gente creyese que solo tenía una, y así proteger a los mellizos de Bonaparte. Esas reminiscencias del llegar a ser como su melliza le han dejado claras secuelas para poder identificar su propia personalidad y separarla de la de Ana, llegando a apoderarse de sus recuerdos de lo ocurrido en la mansión de las Rosas o a suplantar su identidad incluso a su imagen física. Además, siempre ha tenido la duda de por qué su madre escogió la identidad de Ana para los dos niños y se atormenta pensando que su madre no lo quería a él. Esa falta de amor y cariño hizo que cuando el doctor Tenma lo salvó, Johan viese al cirujano como un verdadero padre, la única persona que realmente se preocupó por él y le demostró cariño. Un cariño innato y genuino que nacía del propio Tenma, sin necesidad de que Johan usase sus habilidades para afectarle la cabeza. Este hecho convirtió a Tenma en la única persona importante en su vida, además de su hermana, y que en palabras de Johan, Tenma es la única persona que no debe temer por su vida, llegando incluso de querer compartir su paisaje final con él, considerándolo el único digno por su inquebrantable personalidad tan opuesta a la suya, deseando que sea él quien lo mate al final para conseguir su suicidio perfecto. Bueno amigos, hasta aquí el video con la biografía de Johan Liebert. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar.
Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!